Bueno, en este bloque vamos a conversar con el subsecretario de Recursos y Medio Ambiente de la provincia de Formosa, el doctor Hugo Bay. Le decimos muchas gracias porque sabemos que está con algunas complicaciones que tiene que ver con lo familiar, aún así se hizo un tiempito para venir a compartir con nosotros. Doctor, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. La preocupación, doctor, en la gente tiene que ver con el tema de, bueno, con las inundaciones y también una alerta que se había dado mucho a través de las redes sociales y algunos medios sobre una posible contaminación y por otro lado también una preocupación por la mortandad de peces, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decirle a la gente sobre todo esto? Sí, bueno, te agradezco la posibilidad de utilizar estos medios para fundamentalmente explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede cada vez que hay una inundación. Esto respecto al tema de la aparición de ejemplares de peces muertos, digamos, ¿no? en la zona de herradura, pero asociado también el temor que se dio en la población respecto a lo que se había dicho antes de lo que había ocurrido en Cateura, ¿no es cierto?, que es ese gran basural a cielo abierto que existe en la ciudad de Asunción, ubicado en un lugar incorrecto, ¿no es cierto?, porque es una zona baja, y bueno, ya el año pasado, con la creciente del año pasado, se puso en vilo la situación porque ese gran basural lo que tiene son unos piletones que están ubicados a cierta altura, en donde está lo que se denomina lixiviado, que tendría que ser el jugo de la basura, ¿cierto?, que es, no digamos que no es tóxico, pero sí es contaminante, y además puede ocurrir también que en esa basura vengan pilas, porque como son basuras domésticas pueden aparecer esas cosas, y ahí sí también complica más el hecho de que ese lixiviado puede llegar a convertirse en algo tóxico. Se dijo por las redes sociales que esos piletones habían sido, digamos, superados por el río y que se volcaron al río. Y eso generó una alarma. Mucha alarma. Mucha alarma y bueno, lamentablemente hay quienes largan este tipo de información de manera tan irresponsable porque no sucedió nada de eso, digamos. Sí, por las redes sociales decía que no había que consumir directamente claro. El agua que venía. Sí, incluso me animo a decirte que si sucediese eso, lo que tiene que saber la gente es que hay organismos que se encargan de hacer potable el agua, ¿cierto? Eso tampoco pondría en riesgo el hecho de la potabilización del agua. De todas formas, no es lo aconsejable que ocurra porque genera una afectación a la fuente del agua y del agua cruda, y los organismos, como en el caso acá de la provincia de Formosa, el Servicio de Agua Potable, o los de Chaco, Corrientes, el APA, en Corrientes el ICA, son los que se encargan de potabilizar el agua y por lo tanto tienen que generar mayores químicos para que esa agua sea potable. Entonces, la calidad del agua cruda siempre es muy bueno. Nosotros tenemos esa posibilidad de tener agua cruda de buena calidad. Imaginemos lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, con los millones de habitantes, ¿de dónde sacan agua? Del Río de la Plata. Y el Río de la Plata está contaminado. Está contaminado, sí. ¿Cierto? Bueno, tienen que ponerle más químicos y generar más gastos para que ese agua sea potable. En el caso nuestro, contamos con el río Paraguay, que es un río que tiene más de 4.000 metros cúbicos en estos momentos, con la inundación de venir mucho más, ¿cierto?, por segundo, lo cual es una cantidad de agua enorme, y eso, digamos, contribuye a que se diluyan situaciones por aquí que están mal. Pero repito, no es aconsejable que exista ese tipo de situaciones, por eso es que la provincia de Formosa hace muchos años viene pidiendo a través de Cancillería de la Argentina los reclamos al Paraguay, el Defensor del Pueblo de la provincia lo hace permanentemente, para que se relocalice ese basural, porque no deja de ser una fuente de contaminación al río. Ahora, no ocurrió nada de lo que se decía, y por lo tanto la gente no tiene que estar alarmada ni preocupada. Sí tenemos que estar preocupados por la inundación, esta creciente extraordinaria que tenemos, que todo hace indicar, lo dijo el gobernador también, hay que esperar a mediados de año, la altura que tienen los ríos en estos momentos, todo hace pensar que esa situación va a seguir.
¿Y qué es lo que trae la inundación? La inundación, cuando llegan, digamos, la creciente, lo primero que hace el agua es irse a lo que se denominan los valles de inundación, que son todas las zonas bajas que están al lado del río, ¿cierto? Y ocupa todos esos lugares. Ahí hay vegetación, entre otras cosas, digamos, otras cosas, ¿cierto? sí. Pero bueno, esa vegetación viene hacia el río, ¿cierto? Y eso trae una carga, se denomina nutrientes, ¿cierto? Que forman parte de la composición química del agua, potasio, nitrógeno, tiene oxígeno el agua, ¿cierto? Y otros minerales, y toda esa masa de agua que ingresa a los valles de inundación después se mezcla con el río y genera una dinámica, digamos, distinta a lo que es en un momento que el río está en forma normal. Toda esa masa de agua que trae todos esos componentes químicos del agua, sedimentos de vegetación, fitoplancton, se denomina, ¿no es cierto?, todas esas cuestiones. Si se da en una época de calor, la energía del sol hace crecer más la vegetación que hay en el agua, y todo eso lo contamina naturalmente. Creo que no es el término adecuado hablar de contaminación natural. Pero hay que ser un poco práctico para que la gente lo entienda, ¿no? Sí. O sea, si uno va y toma esa agua, lo que no está potabilizada, obviamente va a tener problemas consecuencias, intestinales, ¿no es cierto? ¿No? Por ahí tiene lo que ven en las películas, de que se toman agua. Pero el agua de red por ahora no hay problema. El agua de red no, porque está químicamente apta para ser consumida. Sí. Esto no quiere decir que en alguna situación particular, en algún barrio, en una calle, haya algún problema. Si uno siente un olor raro es porque algo está pasando, hay algún problema. Sí. Pero es una cuestión particular que puede suceder dentro del servicio. Uno tiene también en su casa que controlar sus tanques. Todo. ¿Cierto? O sea, es toda una serie de cuestiones que hay que tener claro. Ahora, traer eso de que se viene una contaminación producto de una catástrofe ambiental, eso no ocurrió. Es otra cosa. Eso no ocurrió, y la situación en Asunción, en el vertedero, en el Gran Basural, está absolutamente normal, tranquila. Se han generado actividades, acciones, a pedidos justamente también de los países que comparten esa cuenca, concretamente de la Argentina, de las provincias. Se han hecho acciones incluso en el mismo Paraguay también. Claro. Y doctor, con el tema de los peces, ¿no? De la mortandad, que también preocupa, sí. Sí, claro, porque además se asoció que esos peces muertos tenían que ver con esa contaminación de Cateura. Bueno, desechado lo de Cateura, vayamos a la presencia de estos animales o estos peces muertos. No es casualidad que haya sido en Herradura, porque Herradura son aguas mansas, porque en realidad es una laguna, en realidad son meandros del río que tienen comunicación con el río. La laguna de Herradura en realidad es el río Paraguay, que hace un ingreso y vuelve a entrar al río. Entonces, eso son situaciones naturales, es una composición, digamos, que tiene que ver con el ambiente del río Paraguay, y son aguas más tranquilas que en el río Paraguay. La dinámica del río Paraguay es distinta a la de la laguna o del meandro, como le queramos llamar, porque son aguas más mansas, ¿cierto? Esta inundación ingresa a estos lugares y encuentra a los peces que están ubicados no en el río, sino en estos lugares, digamos, guarnecidos en alguna laguna pequeña, ¿no es cierto? Y ahí viene toda esta gran cantidad de nutrientes o este proceso químico, digamos, que trae la inundación, modifica la situación del agua, y el animal en realidad termina muriéndose porque se queda sin oxígeno, porque se lo consumen la vegetación que está ahí, la gran vegetación que viene. Fíjate vos que en las crecientes vienen muchos camalotes. Sí. Esos camalotes salen de los valles de inundación, que están a los costados del río. Sí. Y van y se ubican en otro lugar, y ahí puede haber peces que se encuentran de golpe con mayor presencia de vegetación, con mayor presencia de otros minerales, que es lo que le terminan produciendo la muerte. Eso es natural que ocurra en una inundación,
Por eso se ven peces, no se ven, digamos, cardúmenes de peces, se ven individuos, ¿no es cierto?, muertos. Estos son, porque ahí es donde a ese animal le pasó esa situación. En las sequías, en las épocas de sequías también ocurre esto, o en invierno, cuando hay heladas, los peces que no están en el río, que los agarran en un lugar con aguas bajas, le agarran una helada esa noche y se mueren. No están, digamos, no llegaron a guarecerse. Entonces, estos procesos son procesos naturales que se dan en nuestros ambientes. En estas crecientes extraordinarias, tan grandes, es lógico que toda esa masa de agua genera todo ese movimiento y ahí es donde se producen esta mortandad de peces que no llegan a ser, digamos, muy grandes, porque en realidad el resto de los animales están bien guarecidos y no hay problema, ¿no? Sí. Ahora, puede ocurrir también que haya una contaminación específica en un lugar, ¿cierto? Entonces, siempre es conveniente avisar a las autoridades si uno ve el que anda por el río, ya sea el pescador deportivo, el pescador comercial o el que por X motivo está y ve esto, está bueno venir y avisar, digamos, claro, ¿cierto? Porque puede ser por esta causa natural o puede ser por ahí alguna situación específica, ¿no es cierto? Doctor, pero en realidad todo esto está siendo monitoreado. Entonces le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se organizan ante toda esta situación? Desde el área que usted está, por supuesto, ¿no? Sí, sí, y en mi área y estamos en contacto con otros organismos provinciales y también de otras provincias, tanto con el gobierno de Corrientes y el del Chaco, en sus áreas, lo que son las autoridades de aplicación, concretamente que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el servicio de potabilización del agua. Claro. Se hicieron mediciones, salieron absolutamente normal, no viene ningún tipo de presencia de metales, digamos, en el agua que puedan llegar a metales pesados, a decir que haya una contaminación de algo que esté afectando. Y lo que sí se nota es sedimentos, producto de la inundación, pero que en realidad no producen ningún tipo de afectación para la potabilización del agua. Hugo, yo le agradezco muchísimo que haya venido, se hizo un tiempito, porque sabemos que está con otras cuestiones también familiares. Es nuestra obligación. Había mucha preocupación en la gente y es importante, si se puede, por supuesto, desde lo oficial, ¿no?, que se brinde información para evacuar. Si bien son las redes sociales, otros medios, de igual manera la gente está en alerta, está preocupada y sea con lo que uno gana hoy por hoy también es importante, uno puede invertir con otro tipo de, a lo mejor agua que pueda comprar, pero no deja de ser un peso para la economía. Había mucha gente que nos decía, tenemos que seguir comprando, se puede consumir o no. Por eso lo invitamos para dar un poquito esta... En mi caso particular, yo todas las mañanas me levanto y tomo agua de canilla, digamos. Conocido así si le pasa algo. Ahora, pero hasta ahora está sanito. Estoy, digamos, validé, digamos, la situación. Lo que yo quiero tener claro es que, dejar en claro es, no hay ninguna situación, hoy por hoy, que implique alarma en lo más mínimo. Está todo normal. Lo único que no es normal es esta creciente, digamos, esta inundación que estamos padeciendo, que es una creciente extraordinaria, que se repite cada tanto, digamos, ¿no es cierto? Es decir, estos son procesos naturales y que incluso, bueno, hoy nos estamos planteando en el mes de enero, fíjate, ayer estábamos hablando con un especialista, en enero siempre tenemos que salir a aclarar que la mortandad de peces en el Puente Blanco es producto de un proceso de eufrotización porque el agua está baja, viene mucho sol, mucha vegetación y el pez se muere por falta de oxígeno. Ahora, en este enero uno pasa por el riacho, por el Puente Blanco y ve que está todo llenísimo de agua. Sí. O sea, en enero por lo general suele estar bajo ese lugar. Era para julio. Exactamente. Exactamente. Esto es lo que ella, bueno, el mismo gobernador planteó el tema de
que tenemos que elevar la defensa, replantear algunas defensas, porque también muchas de las inundaciones han venido por los riachos, ahora porque está crecido el Paraná, está crecido el Paraguay, los riachos no pueden, digamos, sacar el agua y sigue lloviendo, ¿cierto? Entonces, es un proceso, es una situación, digamos, extraordinaria, pero que cada tanto se repite. En el 83 ocurrió en el 92, ¿cierto? Como así también después vienen épocas de sequía. Claro, pues Entonces, ese no es el caso, ¿no? No es el caso. Lo que me parece importante es, no hay ninguna situación rara que estemos alarmados, está totalmente cubierto todo, se hacen los monitoreos, está absolutamente normal. Pero siempre es bueno que la gente actúe responsablemente, no dando información que tienda al miedo. Siempre es bueno, como ocurrió en el caso que salieron por las redes a decir algunas personas, dando por hecho algo que no ocurrió. Y obviamente que el tema de se requiere agua mineral para la gente que está con inundado porque están sin el servicio de agua potable, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Sí, bueno, es algo muy por eso ahí, es que obvio, pero puntualmente, no está más aclarar. Sí. Exactamente. Doctor, le agradezco muchísimo el tiempito que se dio, lo vamos a lo mejor a volver a molestar en el transcurso del verano, si todavía está, para que nos dé por ahí un poquito más de detalles sobre el tema de la creciente. Le agradezco porque es una de las, no le digo pocas autoridades, cada uno maneja la agenda como le parece, pero es una de las que siempre está cuando queremos consultar algo que tenga que ver con el tema de la cartera que usted maneja. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Lili. Hacemos una pausa en un ratito, vamos a conversar con referentes de la Fundación Garrahan porque están solidariamente, como siempre, ayudando a la gente.